Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida a este simposio que se llama Nitratos en Agua. ¿Debemos preocuparnos? Es un grato contar con su presencia en este seminario, que es un espacio de diálogo e intercambio de experiencias donde hablaremos sobre la presencia de los nitratos en agua y su impacto en la salud y el ambiente, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia. Yo soy Luz María del Razo, académica del CINVESTAB, y en esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañen las tres ponentes que van a abordar el tema de nitratos y conjuntamente conmigo como representantes de la red de especies. Me acompaña también la doctora Astrid Schirman y nuestras ponentes son la doctora Cristina Sier, la doctora Beatriz Rocha Gutiérrez y la doctora Rebeca Pérez Morales. A todos ellos y al público que nos acompaña, agradecemos muchísimo que nos acompañe. Durante este encuentro abordaremos cuáles son las causas y los efectos del incremento de nitratos en el agua del Valle del Mezquital y de los acuíferos de Chihuahua. También abordaremos los riesgos a la salud por consumir agua con altas concentraciones de este contaminante. Esperamos que este espacio fortalezca conocimientos y ayude a construir alternativas más saludables y sostenibles para nuestras comunidades. Este simposio forma parte de la red Especies y es un esfuerzo colaborativo multidisciplinario que reúne a investigadores e investigadoras para enfrentar las determinantes sociales y ambientales de la salud, protegiendo al mismo tiempo los derechos de la naturaleza. Esta red de especies trabaja en 5 temas centrales: crisis climática y atmosférica, sistemas agroalimentarios, mezclas químicas, crisis hídrica y una salud integrada. Desde el nodo de crisis hídrica impulsamos espacios como este, que permitan visibilizar y conectar las iniciativas frente a los retos urgentes en torno al agua. Finalmente, les informamos que este simposio será grabado y compartido en redes sociales para ampliar la difusión y su alcance con esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para comenzar, le damos particularmente la bienvenida a la doctora Cristina Sier. La doctora Sier es investigadora titular definitiva inscrita en el Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo del Instituto de Geología de la UNAM. Es egresada de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Hohenheim en Alemania, donde tuvo su doctorado en el año de 1994. Es miembro del grupo de trabajo Suelo y Ambiente, donde estudia procesos de degradación del suelo por actividades humanas. En particular, se ha enfocado en el impacto del reuso de aguas residuales en la agricultura. La doctora Sier pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, donde actualmente tiene el nivel 3. Y le damos la bienvenida. La voz es suya, doctora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por invitarme a compartir esta mesa con todas y todos ustedes. Y pues me pidieron que hablara de las causas y efectos del incremento de la concentración de nitratos en el agua del Valle del Mezquital. Y pues yo voy a presentar aquí lo que en el grupo de trabajo de Suelo y Ambiente del Instituto de Geología hemos trabajado al respecto, pues un grupo de personas que las iré mencionando mientras avanzamos. Entonces, si le dan Astrid clic a la siguiente, a manera de introducción, pues quisiera hablar sobre la importancia del reuso de agua residual. Se está viendo que es un recurso esencial para la agricultura, dado que la agricultura pues es el sector que consume más agua. A nivel mundial consume pues más o menos el 70% de los recursos de agua dulce. Y aquí en México es exactamente, es muy parecido el valor a nivel del país,
pues entre el 70 y el 75% de los recursos hídricos se destinan a la agricultura. Y pues es especialmente importante empezar a pensar cómo usar agua pues de reuso para el riego agrícola y con esto liberar agua de mejor calidad para una población urbana que está incrementándose en el mundo y pues en México también estamos observando esto. Esta gráfica del lado izquierdo pues les muestra el pronóstico de cambio en la disponibilidad del agua que hizo el IPCC ya hace algunos años y pues la pongo aquí para que vean que pues hay regiones en donde claramente se espera que disminuya notablemente entre por lo menos 10 y en varias partes en México incluso cercano al 20% de reducción de disponibilidad de agua y pues esto hace que empecemos a pensar en el reuso de agua residual para satisfacer pues la demanda del sector agrícola. Y por el otro lado, pues queremos contribuir a un manejo sustentable o sostenible de las ciudades. Entonces es empezar a pensar un poco en el reciclaje de nutrientes y en la optimización del uso del agua. Y en la siguiente les muestro justamente cuáles son entonces las ventajas de reusar agua residual en la agricultura. Pues en primer lugar se optimiza el uso del agua, se usa agua que además contiene nutrientes y los recicla en los campos agrícolas y pues se espera entonces que como hay suficiente agua residual, pues no haya mayores o seguridad de rendimientos porque siempre hay disponibilidad de agua, es un recurso el agua residual que está a disposición todo el tiempo y no depende de las estaciones del año y pues como además viene cargada de nutrientes, sobre todo de nitrógeno y de fósforo, pues se podría incluso ver la ventaja de mayores rendimientos y pues menores costos justamente porque pues el agua residual no se necesita bombear, que es uno de los costos fuertes en las zonas de irrigación. Y por el otro lado, si ya viene cargada de nutrientes, pues los agricultores se ahorran el costo de los fertilizantes. Pero ahora le pido a Astrid que le dé un clic. También usar agua residual pues tiene la clara desventaja de que hay un riesgo sanitario porque pues hay coliformes fecales y otras bacterias y virus que pudieran causar enfermedades, sobre todo las gastrointestinales se han documentado muy bien. También pues tiene un cierto contenido de sales solubles y si no se aplican láminas de sobreriego o se hace un manejo para lavar estas sales, puede haber un riesgo de ensalitramiento de los suelos y pues eventualmente, dependiendo de la concentración de nitrógeno que tenga el agua y la lámina de riego que se aplique, pudiera ser que se estén aplicando excesos de nitrógeno y es el que más preocupa porque ambientalmente pues puede llevar a problemas como lixiviación de nitratos y contaminación del agua subterránea o emisiones de óxidos nitrosos hacia la atmósfera y con esto contribuir al calentamiento global. Y pues además también con las aguas residuales entran otros contaminantes como elementos potencialmente tóxicos, ¿no? Diferentes metales pesados, microplásticos, fármacos, desinfectantes y otros contaminantes emergentes que no están normados todavía. Entonces, ahora sí les voy a hablar del Valle del Mezquital. En la siguiente, si le picas otra vez, porfa. El Valle del Mezquital está ubicado al norte de la Ciudad de México y pues la Ciudad de México está en la cuenca cerrada de México y como se sufría mucho de inundaciones en esta cuenca endorreica, pues ya desde épocas de la colonia se decidió hacer un drenaje artificial para poder desalojar pues grandes volúmenes de agua, sobre todo de escurrimiento superficial al inicio, hacia el Valle del Mezquital y así evitar inundaciones.
pero conforme fue creciendo la ciudad, pues la calidad de este drenaje que se desalojaba hacia el Valle del Mezquital fue cambiando la calidad, y pues de ser dominantemente escorrentía, hoy día es dominantemente aguas residuales, sobre todo domésticas, y mezcladas con aguas de servicio y poco menos de la industria, y ya una proporción mucho menor de escorrentía, como ven acá. Hasta el 2017, esta región se regó con 40 metros cúbicos por segundo de agua residual y 12 metros cúbicos por segundo de escorrentía, que se mezclaban con estas aguas residuales en la época de lluvias. Y a partir del 2017, pues entra en operación la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, y ahora pues ya se tratan más o menos el 60% de estas aguas, y pues ahora ya se puede regar con una mezcla de aguas residuales y aguas tratadas a una región pues que hoy día comprende más de 90,000 hectáreas, y en donde se aplican láminas de riego entre 1,700 y 2,200 milímetros al año, y con esta lámina de riego y tomando en cuenta que la concentración de nitrógeno en el agua que llega al Valle del Mezquital varía entre 40 y 50 miligramos por litro de nitrógeno, pues estaríamos aplicando entre 600 y a veces hasta 1,100 kilos de nitrógeno por hectárea a estos terrenos. Y pues sí, aquí se cultiva sobre todo maíz y alfalfa en rotación, y como segundo cultivo después del maíz, pues también se cultivan algunos forrajes o colza y a veces algunas hortalizas. Y pues este recurso ha hecho del Valle del Mezquital una zona pues muy próspera y muy productiva. En la siguiente les muestro que pues el riego se aplica por gravedad, y un poco para que se den cuenta, pues la calidad del agua, pues sí es un agua turbia con partículas suspendidas y que, como ya dije, contiene alrededor de 40 miligramos por litro de nitrógeno, y con estas láminas de sobreriego que se aplican y se tienen que aplicar por gravedad porque pues hay partículas suspendidas, y cualquier otro sistema de riego pues tendría problema de taponamiento de las espreas. Entonces esta es la técnica con la que aplican el agua. Estas láminas de sobreriego, si pones la siguiente, por favor, Astrid, ha llevado a una recarga incidental del acuífero. El Servicio Geológico Británico, hace pues ya más de 25 años, hizo un estudio geohidrológico en la zona y estableció que hay una recarga de 25 metros cúbicos por segundo. Y esta agua pues se va filtrando a través de los suelos, que por suerte en esta región tienen bastante buena capacidad filtro y de amortiguamiento, y este excedente de agua pues recarga al acuífero superficial que hay en la zona. Esta zona tiene un acuífero multinivel y se ha recargado el más superficial, y vean la calidad del agua, se ve aquí en la foto del medio, es en uno de los manantiales cerca de Tezontepec. Se ve que pues sí, el agua ya llega sin partículas suspendidas, ya no es turbia, es incolora, insabora, y en el promedio cumple con lo que dice la norma de suministro de agua de abastecimiento. Y es así que pues se usa, por ejemplo, manantial Cerro Colorado, se clora y después se usa para abastecimiento de hoy día ya 700,000 habitantes en la región. Y también se usa en balnearios, como pueden ver en la foto de la izquierda. Pero si le das un clic, realmente la pregunta es si, o sea, ahorita viéndolo, el suelo es un súper tratamiento de agua,
un sistema de tratamiento de agua, pero pues hay muchos contaminantes que no están normados. Si le das otro clic, entonces pues varios estudios ya han encontrado pues que se va incrementando la concentración de sales solubles, pero todavía sin pasar la norma. Se ha encontrado concentraciones de nitrato ya pues alrededor de lo que dice la norma, y en lugares, en momentos y en lugares puntuales incluso la excede ligeramente. Y también ya se empiezan a reportar contaminantes emergentes como algunos fármacos tipo naproxeno que no son retenidos muy bien en el suelo. Entonces realmente hay que empezar a reflexionar sobre cuál es el potencial de uso de esta agua, y pues la gente en el Mezquital, su agua potable, prefiere comprar garrafones de agua potable que pasaron por un proceso de ósmosis inversa, y pues el agua de la red de abastecimiento la usan más bien para la limpieza. La siguiente, y ahora nosotros pues nos hemos puesto a estudiar un poco más a detalle pues justamente cómo ocurren los procesos del ciclo del nitrógeno en esta zona. Y pues varios estudiantes han participado en esto, y aquí hice un resumen de lo que han encontrado. Entonces, si hacemos un balance de nitrógeno, podemos ver que el aporte, como ya les dije, o cuando hicimos este estudio del balance, decíamos, bueno, están entrando entre 500 y 800 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Además, esta rotación de cultivos de alfalfa, maíz, introduce pues otro 27% más, o sea, del 100% del nitrógeno que entra al sistema, casi la tercera parte viene de la fijación biológica de la alfalfa, y 2/3 partes, un poquito más, viene del aporte del riego, y sobre todo por estas láminas de sobreriego que se aplican. Y la buena noticia es que los cultivos son muy eficientes en absorber esta gran cantidad de nitrógeno. Están absorbiendo hasta el 83% del nitrógeno que aplicamos. Pero en nuestros estudios de balance sí encontramos claramente que casi el 10% se lixivia de la zona de raíces. Si nosotros medimos justamente ahí donde está lo café oscuro, donde están las raíces, abajito de las raíces, ahí instalamos piezómetros, y ahí podemos detectar concentraciones de entre 100 y hasta 400 miligramos por litro de nitrato. Y pues el nitrato es uno de los principales contaminantes del agua subterránea, como va a mencionar más adelante mi colega. Pero lo más interesante aquí es que si nos vamos ya hasta el acuífero, encontramos en el acuífero solo concentraciones de 20 a 60 miligramos por litro de nitrato. Eso quiere decir que en el trayecto entre de la zona que ya está fuera del área de raíces y hasta llegar al agua subterránea, o sea, en esta zona abadosa, ahí está, parece ser que ocurriendo una purificación de este nitrato. Entonces nos pusimos a estudiar esto con más detalle. En la siguiente lámina, por favor. Bueno, todavía les quiero mostrar la otra pérdida que vimos que ocurre si son emisiones de óxidos nitrosos a la atmósfera. En este trabajo estuvo mi alumna Blanca González midiendo las emisiones antes del riego, luego durante el riego es esta barra gris, y luego pocos días después es la gris claro, y ya muchos días y horas después es otra vez la parte con los puntos rojos. Y ustedes ven claramente que durante el riego, cuando el suelo está totalmente saturado de agua y hay condiciones anaerobias, como muestra la gráfica del lado derecho, que está indicando el potencial redox a diferentes profundidades, son estos colores que son, el rojo es el más superficial y el verde es a mayor profundidad.
y ustedes pueden ver cómo justo cuando estamos durante el riego, el potencial redox baja de condiciones aerobias, arriba de 400 milivolts, baja súbitamente y sobre todo en los 40 y 80 centímetros de profundidad alcanza valores negativos, pero se recupera bastante rápido horas después cuando el agua se va drenando a través de poros gruesos y flujos preferenciales, entonces regresa las condiciones oxidantes y se recupera bastante rápido, pero justo durante estos momentos que está sobresaturado el suelo es donde tenemos estos picos de emisión de óxido nitroso. La siguiente lámina, por favor, nos muestra este ejercicio que hicimos de calcular la razón nitrógeno total, cloruro, el cloruro como un trazador inerte, y tenemos los puntos rojos, que es la razón nitrógeno cloruro en el agua, y luego en los primeros decímetros del suelo, como pues esta razón puede bajar bastante y esto nos está indicando de que está habiendo un consumo de nitrógeno y pues eso es justo ese consumo de nitrógeno por los cultivos, pero vemos que a cierta profundidad, que es aquí el primer punto, los triangulitos amarillos, los primeros están como a 1 metro, el siguiente está como a 2 metros, luego hay otro triángulo más a 4 metros, ahí vemos que mantenemos las razones nitrógeno cloruro que tenemos en el agua. Y esos son justo los flujos preferenciales donde el agua se escapa de la retención y capacidad de purificación del suelo porque se va por estos poros gruesos muy rápido a mayor profundidad. Y estos son los valores que hemos medido en piezómetros. Y luego ya en pozos, 1 a 8 metros, que son estas crucecitas que están en la parte izquierda abajo, y el otro a 24 metros, ahí claramente se ve que la razón nitrógeno cloruro otra vez disminuye drásticamente. O sea que en el camino entre los 4 metros y hasta los 8 y los 24, ahí en esa zona parece que está ocurriendo algo. Entonces nos pusimos a averiguar qué, y aquí la siguiente lámina les muestra un estudio que hizo el grupo de Rocío Alcántara con su estudiante Eduardo Aguilar, y aquí ven, ellos estudiaron los principales filos de microorganismos en muestras de agua. Bien, los primeras 4 aquí o 5 son agua residual, luego viene una de un pozo bastante somero, luego viene lo de los piezómetros, que está justo ahí hasta donde llegan las raíces, y luego vienen pozos un poco más profundos hasta llegar al manantial Cerro Colorado, que es el que está hasta la mera derecha. Y pues solo vean la imagen y ven claramente que en los piezómetros hay una diversidad bacteriana increíble. Y pues a esta se la pusieron a analizar un poco más. Si te vas a la siguiente, Astrid, por favor. Y pues ahí empezaron a ver, bueno, hicieron este análisis de componentes principales y aquí pueden ver los diferentes tipos de agua y las características de esa agua y cómo se agrupan y además qué tiene que ver con los organismos que detectaron en ella. Y lo más interesante es ver en la parte de abajo a la derecha, que está donde está el nitrato, y ahí se ven grupos como Candidatus y otros más, pero Candidatus nos interesa mucho porque es justamente un grupo de bacterias que es capaz de hacer esta oxidación de nitrito y de metano para transformar a este nitrato, y también hay grupos de bacterias que son capaces de realizar esta oxidación anaerobia del amonio, y esto ocurre sobre todo en estas muestras que tomamos en los piezómetros, como pueden ver en la gráfica de barras. Y pues ahora llego hacia el final. La siguiente,
para concluir, pues tenemos una baja eficiencia del riego porque se riega por gravedad, o sea, la eficiencia es solo del 50 al 60%, pero una muy alta eficiencia del nitrógeno. El cultivo sí está, o los cultivos absorben mucho, pero tenemos pérdidas, sobre todo en forma de lixiviación de nitratos de la zona de raíces, pero en el acuífero tenemos esta capacidad de autopurificación parcial del sistema. Y esto es realmente algo interesante y que deberíamos aprovechar para eventualmente hacer manejo que reduzca pues lo que se le escapa a las plantas se podría reducir si usamos estos microorganismos. Y pues las causas de por qué hay nitrato, pues es la lámina de riego y las concentraciones de nitrógeno en ellas. Y yo con eso termino y pues sí, doy las gracias pues al grupo de trabajo y al financiamiento que hemos obtenido por parte de los programas de la DEGAPA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sierra. Muy ilustrativo y pues sí, nos deja un escenario pues bastante completo de lo que está sucediendo en esta área del mezquital. Y le agradecemos muchísimo su participación. Y seguimos con la presentación de la doctora Beatriz Rocha Gutiérrez. La doctora Rocha es titular de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chihuahua desde el año 2013. Obtuvo su maestría en Ciencias con enfoque en Química Analítica y realizó su doctorado en Ciencias Ambientales e Ingeniería en la Universidad de Texas, en El Paso. Su trabajo se ha concentrado en la calidad del agua potable, reuso en aguas residuales en la agricultura, monitoreo de contaminantes en el agua potable. Su investigación incluye la detección y cuantificación de contaminantes orgánicos persistentes, contaminantes emergentes en aguas residuales y potables. Ha presentado sus resultados de investigación en diferentes reuniones científicas internacionales y nacionales. Tiene publicaciones en revistas internacionales y ha sido responsable de varios proyectos de investigación. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y le agradecemos muchísimo que nos acompañe y que nos presente su perspectiva de la presencia de nitratos en el norte de la República. Adelante, doctora Betty, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en este seminario y también agradeciendo a los asistentes presentes. Les voy a hablar de lo que es la exposición a nitratos en agua subterránea. Y bueno, pues me gustaría empezar con un breve contexto de lo que es la situación que tenemos de manera global en el agua. Todos los millones de habitantes que actualmente no tienen acceso a un agua segura, a condiciones deplorables por este recurso. Desafortunadamente sigue habiendo la misma cantidad de agua casi 2000 años que hace 2000 años, pero las actividades han incrementado, se han sobreexplotado los mantos acuíferos, la población sigue aumentando. De hecho, se tienen predicciones que para el año 2050 vamos a tener más crisis hídrica, va a aumentar hasta de un 40 a un 60%, pues por el manejo del agua y las condiciones en las que estamos manejando lo que es el ecosistema. Bueno, pues hay algunas actividades que nosotros estamos bastante familiarizados, ¿no? Como una de ellas y la principal es la agricultura y otro, pues los usos domésticos. También en cierta cantidad se pierde agua, es una de las principales razones por las que pues podemos tener esta crisis también, el manejo administrativo. Y bueno, en esta plática nos vamos a enfocar a lo que es la agricultura. ¿Y por qué la agricultura? Porque más del 70%, de acuerdo a la CONAGUA, el 76.6% de toda el agua que tenemos disponible en México, agua dulce, se utiliza principalmente en lo que es riego de cultivos. El 14.5% se utiliza para lo que es el abastecimiento público y pues la entrega a los usuarios,
Únicamente el 4.9% es para la generación de energía por las plantas termoeléctricas y el 4% lo emplea lo que es la industria autoabastecida, como son la generación de productos y servicios. Por ende, pues bueno, hablando de lo del agua con lo que es la agricultura, vamos a hablar del principal agroquímico que se utiliza para producir nuestros bienes que cada día se ponen en la mesa. Vamos a hablar de los fertilizantes. Tenemos dos tipos principalmente en lo que se refiere al aspecto químico. Bueno, también existen el control biológico, pero en esta plática nos enfocaremos a los inorgánicos y a los orgánicos. Tenemos a los inorgánicos, los fertilizantes de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Existen otros como lo es el calcio, el magnesio y el azufre. Y dentro de los orgánicos están los de nutrición vegetal. Los más utilizados son los fertilizantes nitrogenados, puesto que la mayor parte de la composición elemental de las plantas y disponibilidad es el nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno? Bueno, las ventajas de utilizar estos fertilizantes es que se produce más biomasa con menos. ¿Sí? Quiere decir que el uso eficiente, cabe recalcar esto del nitrógeno, es esencial para los cultivos, nos va a dar mayor rentabilidad, mayor productividad por cada kilogramo de fertilizante que se invierte. También es preferido por las plantas, es un nutriente vital y los nitratos pues son la forma preferida para la mayoría de los cultivos. También tenemos una mejor protección para las inclemencias del tiempo, especialmente en estos tiempos con lo del cambio climático. Las plantas que son abonadas o fertilizadas con lo que se refiere a los nitratos, pues soporta condiciones más frías, húmedas, cálidas, secas y así genera mayor rendimiento. Las raíces crecen más sanas y la aplicación temprana de este producto puede favorecer el desarrollo de la planta y captar mejor los nutrientes, como es el nitrógeno. Bueno, pues el nitrógeno se prefirió por las plantas porque pues es el que tiene mayor disponibilidad. Además es el principal componente de los aminoácidos y estos aminoácidos pues forman las proteínas que construyen las células de las plantas y es uno de los principales componentes básicos del ADN. En esta diapositiva podemos ver aquí lo que es la estructura de la hemoglobina y la estructura de la clorofila, las cuales son sumamente similares, ¿sí? Únicamente pues aquí tenemos una distinción del complejo con fierro y con magnesio, pero el principal ligante pues es el nitrógeno. Pues cabe mencionar que la hemoglobina es indispensable para llevar a cabo nosotros nuestras funciones y la clorofila pues es una molécula muy importante para el proceso de la fotosíntesis. El problema del nitrato es que pues este nutriente, bueno, explicamos que es vital para los cultivos, sin embargo, el exceso y el mal manejo de estos fertilizantes pueden afectarnos. ¿Por qué? Porque únicamente se va a absorber cierta parte de los fertilizantes por la planta y la otra parte digamos, se va a desechar. Además, pues las escorrentías, todas las descargas que hay de la agricultura, finalmente paran en lo que son los mantos freáticos. Y estos nitratos van a llegar al agua y los problemas principales que ya se han reportado para los humanos, pues son diferentes tipos de cáncer y una enfermedad peligrosa que es la metamoglobinemia. Y estos impactos también van a afectar a lo que es la naturaleza, por ejemplo, a los ecosistemas. El proceso más relacionado con ellos es la eutrofización, ¿sí? Que es el crecimiento excesivo de las algas, y estos bloquean el paso del oxígeno a lo que es el cuerpo de agua, se forman en la superficie, como podemos ver en la parte de aquí, se forman en la superficie, y el intercambio entre el oxígeno que hay en el agua con el que hay en la atmósfera se bloquea y por ende empiezan a morir las especies, como es la fauna, los peces que viven en ese lago, y empieza a sobrepoblarse de lo que es planta, y pues esto hace que el cuerpo de agua ya no tenga una buena calidad. Es importante mencionar que la Unión Europea es consciente del problema
En México, pues ahorita están saliendo cada día más estudios, puesto que este es uno de los contaminantes que más atención se le ha puesto y en los que se ha enfocado más en las tecnologías para eliminación biológica por los daños a la salud y por los impactos ambientales. Bueno, pues les comentaba ahorita que los fertilizantes con nitrógeno son el 45% del insumo total para la producción global de alimentos. Quiere decir que los demás, como veíamos ahorita, los de fósforo, los de calcio, también son utilizados, pero los de nitrógeno son los más consumidos, los más demandados. Y esto pues se prueba con cantidades muy grandes de la producción y del consumo, donde va desde el orden de hasta los 110 millones de toneladas por año de la producción y uso de este fertilizante. En la mayoría de los cultivos, pues únicamente se va a absorber una cantidad a veces menor al 50% de lo que es el nitrógeno en el fertilizante. Por eso, pues uno de los principales problemas es que en ocasiones los agricultores los aplican en cantidades excesivas y además de que la planta no lo absorbe, el exceso que le ponen aumenta la concentración cuando este para en un cuerpo de agua y se causan los problemas antes mencionados. Otras causas del nitrato a la agricultura, aparte del uso excesivo, es el tiempo y la forma, cómo se aplica el fertilizante y el tiempo. Lo recomendable es que se haga al inicio de la temporada y al inicio de la cosecha y ya no se esté aplicando de manera continua. La forma, pues, es una dispersión, es una dilución. Y también otro problema es que muchos agricultores utilizan lo que es el estiércol y los purines, que estos, pues, aparte de contaminar el aire, son compuestos que tienen altos niveles de nitrógeno que pueden llegar a quemar la tierra y no dar el rendimiento que se requiere. Las condiciones climáticas también. Nosotros, bueno, ahorita les voy a hablar aquí del caso de Chihuahua, pues en donde tenemos un clima demasiado extremo y hay fertilizantes que realmente no se pueden utilizar aquí por la degradación que tienen, el manejo del suelo, la rotación de cultivo y algo muy importante, el manejo del agua. Bueno, más adelante nos van a hablar más a detalle de los efectos a la salud. Me gustaría mencionarles los más comunes, que son defectos congénitos, problemas reproductivos, enfermedades respiratorias, lo que les comentaba ahorita, la metahemoglobinemia y un mayor riesgo de cáncer. Esto se debe a que el nitrato se convierte en nitrito y va a interferir con la capacidad de transportar el oxígeno a la sangre, causando lo que es la cianosis y otros problemas que se pueden ver en las personas con partes moradas de lo que son los brazos, las piernas, los dedos, y en los recién nacidos, que también se ha atribuido que hay muchos casos de grandes concentraciones en recién nacidos que se les atribuye la muerte de cuna, están relacionados con el exceso de nitrato. Bueno, cambios a la salud reproductiva y el desarrollo fetal. Entonces, pues en el año 2023 hicimos un estudio para analizar lo que eran los niveles y la exposición de riesgo de lo que son los iones importantes que tenemos de manera natural, el cloruro aquí en la ciudad de Chihuahua, y bueno, en todo el estado, y el nitrato para ver qué tanta contaminación hemos tenido en nuestra ciudad. Aquí se evaluó la calidad en base a estos dos componentes y otros parámetros físico-químicos, como fueron, pues fue la conductividad, la temperatura, los TDS, sacamos aniones y cationes, hicimos algunos balances iónicos, y aquí se mapeó toda la ciudad. En total se tomaron 92 muestras y las clasificamos en 18 sectores. Y dentro de los índices toxicológicos medimos el PIG y el NPI para evaluar lo que era la calidad del agua. Bueno, ¿por qué Chihuahua? Les platico un poquito de este estado. Somos el principal productor nacional de manzana. También somos de los mayores productores de maíz a nivel nacional. Chihuahua es el mayor productor de lo que es algodón en toda la República Mexicana. Surtimos el 70% de la producción nacional y la mayor parte de él es exportado.
y somos líderes en la producción de nuez, chile verde, frijol y ganado. Entonces, bueno, pues les platico todo esto, pues porque como pueden ver, somos grandes productores agrícolas y para que nuestros productos puedan darse, por decirlo así, necesitamos bastante agroquímico. El problema no es el uso, sino el uso en exceso y pues quisimos ver qué tanto está pasando a nuestro agua del agroquímico, en este caso el nitrato, y bueno, también ver cómo andaban las concentraciones de fluoruro, ya que somos un estado que ha estado, ha sido estudiado por tener altos niveles. Bueno, dentro de les platiqué ahorita las ventajas, que somos principales productores, número 1 en algodón, número 1 en manzana, pero tenemos un gran problema nosotros. Somos uno de los estados más áridos en lo que es el país. Seguramente pues han escuchado que en Chihuahua hace mucho calor, que es un clima muy seco, en invierno es un clima bastante frío. Y les presento este monitor de sequía del año pasado, para que vean aquí cómo se concentra en la región de Chihuahua la sequía extrema y la sequía excepcional, a diferencia de lo que es la parte sur y centro del país, pues nosotros constantemente estamos teniendo una crisis hídrica, una sequía por la cual atravesamos. A pesar de eso, pues tenemos la dicha de tener una buena producción en lo que se refiere a productos agrícolas y producción ganadera. Entonces, pues para nosotros el recurso del agua es indispensable y también es muy limitado. Entonces, aquí, dentro de nuestros resultados, pues pudimos observar que el 34% de las muestras que colectamos y que analizamos tenían concentraciones elevadas de nitrato. Estas estaban entre 10.64 y 17.27. El límite máximo permisible de la norma 127 SSA1 2021 establece un límite de 11. Y bueno, pues aquí es importante mencionar que estos niveles elevados estaban en la parte de aquí que vemos en el mapa. Y bueno, estos pozos de donde se tomó el agua, pues podrían representar un riesgo para la población, ya que pues de ahí se consume lo que es el agua potable. Los niveles están relacionados a lo que es el uso de fertilizantes en la agricultura y puede ser la infiltración también de aguas residuales. Realmente la ciudad no es digamos, no es aquí donde se da la mayor productividad de manzana, eso es en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Pero pues aquí también hay algunas áreas donde se ha extendido tanto lo que son actividades de ganadería, donde hay rumiantes y donde hay animales y el ganado ha incrementado y pues bueno, por ende creemos que las prácticas a lo mejor pues no han sido las adecuadas, puesto que se está infiltrando en lo que son los pozos. Los índices toxicológicos que revisamos, que es el Pollution Index Groundwater y el Nitrate Index Pollution, son muy comunes para ver el riesgo de la exposición que puede tener la población. Esto se refiere a posibles diferentes tipos de cáncer. Únicamente encontramos en lo que era el índice, perdón, de contaminación del agua potable, que era insignificante. Sin embargo, el índice de los nitratos de contaminación se reportó como baja contaminación en 2 sectores. Posteriormente, procedimos a hacer lo que es el análisis de riesgo y el análisis total de un riesgo asociado a la población, dependiendo de los datos que son por edad, por peso, etcétera. Utilizamos bases de datos del INEGI, clasificamos por edad, de peso, y pues aquí sí encontramos que el nitrato tenía bueno, el nitrato representa un alto riesgo para lo que son diferentes tipos aquí de poblaciones, pero principalmente para los niños, ¿sí? Para los infantes salió un 72%, pero para los niños un 94%. Bueno, pues el HQ nos salió, cuando es mayor a 1, perdón, es sin riesgo perdón, cancerígeno, y el TH1 cuando es mayor a 1 hay mayor riesgo. Dentro de todos los datos, pues cuando sacamos estos porcentajes,
pues estimamos que hay un alto riesgo específicamente en la zona donde se reportaron los valores de 17. Y bueno, nosotros estamos hablando de que en la ciudad hay valores de 17 partes por millón. Este mapa nos representa puntos importantes donde se han analizado anteriormente los nitratos y podemos ver que los puntos rojos pues es donde está más elevado, hay hasta 50 partes por millón. Les comento que en un estudio en Gaza se reportan concentraciones desde los 50 hasta las 500 partes por millón de nitrato. En Irán están más o menos en los 100 partes por millón. Entonces, todo lo que estamos viendo por aquí son zonas con altos niveles de nitratos. Y aquí en México, pues llama la atención de que pues tenemos pocos estudios, como pueden ver, y unos pues están en valores menores a las 50 partes por millón. Y no hay mucha información de estos estudios en México. Pero bueno, aquí para mostrar un poquito lo que han hecho pues otros compañeros que también están en el área de nitratos, podemos ver que lo que es en el sur de México, en Morelos, estaban los nitratos con una concentración mayor a 0.75 la mayoría, y únicamente en 10 casos. Generalmente, pues lo atribuyen a lo que son los fertilizantes. En Mérida están entre 15.5 y 70.6. También calcularon un HI, el cual les dio de 1.40. Recordemos que mayor a 1 ya es un riesgo elevado sobre todo en infantes. Y Linares, comarca lagunera, en 80 partes por millón, y en el 66% de los pozos. Lo atribuyen también a fuentes agrícolas y pecuarias. En Chihuahua también tenemos un estudio en el 2007, donde al menos en el 34% de los pozos, de 134, pues resultaron positivos y altos en lo que es la norma, principalmente relacionados, que es otra zona agrícola que tenemos aquí. En Durango, de 3.2 a 36.5. En Ensenada, Baja California, también pues niveles bastante altos, de hasta 35, y en otras áreas de 50 partes por millón. Y bueno, en este estudio lo clasificamos aquí entre 10.64 y 17.27, pues lo cual fue lo más elevado, teniendo un THI riesgoso para lo que son los menores. Bueno, pues como conclusiones, los estudios sobre la presencia de nitrato en agua potable van en aumento. ¿Realmente debemos preocuparnos si está en nuestra agua? Bueno, yo creo que aquí es una reflexión individual, puesto que estamos viendo que están sobrepasando la norma y los efectos a la salud que se tienen. Entonces, pues aquí la pregunta, creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? Los altos niveles están asociados a actividades humanas. Es bien sabido que también los nitratos se producen de manera natural por lo que es la fijación abiótica, las bacterias nitrificantes, etcétera, pero ya cuando la actividad antropogénica los excede, es muy difícil que se puedan llevar a cabo procesos de disminución de manera natural en el medio ambiente. Entonces, pues el manejo y la disposición apropiada de los agroquímicos es algo indispensable se tiene que voltear a ver este tema, y se tiene que dar mejores prácticas de manejo para los fertilizantes a las personas involucradas, continuar el monitoreo y implementar tratamientos para la potabilización, especialmente para el agua que es potable y que ya se ha detectado en pozos de agua para consumo humano. Les agradezco la invitación a la red Especies, y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rocha, por este panorama, no nada más en el norte de la República o en el estado de Chihuahua, sino también nos permitió asomarnos a otros lugares de la República Mexicana, y pues creo que tenemos que preocuparnos por esta concentración creciente del nitrato en el agua. Y para cerrar las presentaciones, tengo el gusto de presentar
contamos con la participación de la doctora Rebeca Pérez Morales, quien es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es maestra en Ciencias de Biología Experimental también por la UNAM y doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la propia UNAM, donde obtuvo su grado de doctorado con mención honorífica. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Su línea de investigación se centra en las bases bioquímicas, moleculares y patologías de origen ambiental, particularmente en la toxicología molecular y la biología molecular del cáncer. Su grupo estudia los mecanismos asociados a la exposición a nitratos clasificados como carcinógeno tipo 2A por la IARC y desarrolla tanto modelos experimentales como epidemiológicos en poblaciones vulnerables expuestas por actividades agropecuarias intensas. En su haber tiene varias publicaciones indizadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Forma parte de la Sociedad Mexicana de Toxicología. Es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores del COCITEL. Así es que, doctora Rebeca, le dejamos la palabra para que, por favor, nos haga su presentación. Adelante. Bien, comentaba que agradezco primero la invitación a compartir lo que hemos hecho en este tema que ya nos platicaron que las doctoras que nos empezaron a hablar de esta problemática y que nada más retomo muy rápidamente que pues efectivamente todos los seres vivos necesitamos nitrógeno en nuestras moléculas y ese nitrógeno pues la forma estable de cómo se encuentra en la naturaleza pues son los nitratos y también tenemos fuentes naturales pero últimamente en las últimas décadas como ya nos mencionaban la contaminación, la alta demanda de bienes y servicios en las zonas urbanas, en las zonas rurales, los fertilizantes, la alta demanda de ganado, de cultivos, pues ha llevado a que esta problemática sea cada vez mayor. Hay un término que me parece interesante que se denomina zonas vulnerables de nitratos, en donde justamente son áreas de alto riesgo de contaminación precisamente por esta actividad agropecuaria intensiva. Zonas también altamente contaminadas, industrializadas, y en este mapa vemos en los puntos rojos cómo se encuentran distribuidas estas zonas vulnerables a nitratos en nuestro país. En nuestro caso, nosotros nos ubicamos por acá, en lo que conocemos como la comarca lagunera, y comprende una región tanto del estado de Coahuila como del estado de Durango. En esta zona está ubicada una de las cuencas lecheras más importantes del país. Es una zona altamente productiva a nivel agropecuario y también hay alta actividad minera. Entonces, hay varias industrias que aquí están ejerciendo una presión importante en términos de contaminación. Ya nos hablaban un poco de la regulación. Ahí tenemos lo que nos dice en México la norma 127, la OMS y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y vemos cómo cambian los números. De 10 miligramos litro de nitrógeno de nitrato, la OMS 11.3 y México 11. En un estudio que publicamos en el grupo de trabajo este año, y son datos de Conagua, aunque tenemos unos muestreos, pero estos son datos de Conagua, en donde tenemos 59 pozos que no son aptos para consumo humano porque sobrepasan por mucho los niveles de nitrógeno de nitrato permisibles dentro de la norma. Si nos vamos un poquito, echarle vistazo a qué es lo que ha pasado con esta norma y sus actualizaciones, la última actualización fue en 2021. Y aquí vemos que justamente, de hecho antes la norma decía 10 miligramos litro de nitrógeno de nitrato y ahora cambió a 11. Es uno de los parámetros que aumentan sus límites permisibles. Entonces, pues pareciera que no era un contaminante de preocupación, pero realmente sí es un contaminante de preocupación. Aquí me voy a permitir hacer un paréntesis muy breve. La doctora
ya nos comentaba que muchos de los vegetales están incorporando estos nitratos y tenemos otras fuentes de exposición a nitrato, y es lo que llamamos el nitrato dietario. Muy alto contenido medio, bajo y muy bajo. Estos vegetales de hoja verde tienen alto contenido de nitrato, pero lo que se conoce como nitrato dietario no tiene tantos efectos a la salud. ¿Por qué? Porque en estos vegetales ricos en nitratos, pues también hay antioxidantes, como lo vemos aquí. Hay vitamina C, hay polifenoles, hay vitaminas, minerales, otros nutrientes que van a ayudar y pues van a neutralizar el efecto adverso del estrés nitrosante que nos va a estar causando esta vía de biotransformación. Eso con los vegetales. Pero hay otra fuente importante que se suma a la del agua y a la de los vegetales, que son los aditivos alimentarios. Y estos los encontramos en los productos ultraprocesados. Un ejemplo muy claro y clásico es el de los embutidos, las carnes procesadas, en donde se utilizan estos aditivos como el nitrato de sodio, el nitrato de potasio, nitrito de sodio, nitrito de potasio, y ya no aparecen como nombre, aparecen como un código, que en este caso es el E251, y vemos que todos estos, desde el E249 hasta el E252, son nitrito y nitrato de sodio y de potasio. Y están aquí como peligrosos en todos los alimentos ultraprocesados. ¿Por qué hago este paréntesis? Hay una regulación europea que me parece muy interesante en donde ellos consideran la suma de ingestas. Por lo tanto, habría varios escenarios de exposición en donde una de las más importantes son los vegetales y el agua de bebida. Pero ya dijimos que los vegetales tienen protección porque hay nutrientes, hay antioxidantes, polifenoles que van a ayudar a que tomemos lo bueno de esos vegetales. Lo que no ocurre con como contaminante en el agua, con los aditivos alimentarios y con otros productos. Entonces, me parece que es una visión muy acertada de que hagamos conciencia de la suma de ingestas y darle la importancia también al agua potable. Como comentábamos, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasifica a los nitratos en el grupo 2A. En este grupo es probablemente carcinógeno para humanos. Aquí en esta escala vemos que incluso niveles abajo de lo que nos marca la norma, ya hay riesgos que pues habrá que tomar en cuenta. Y arriba, pues también tenemos algunos datos interesantes. De esto nos hablaba la doctora. En Gaza, por ejemplo, en Irán, en estos países hay una problemática muy importante. Aquí tenemos estos reportes en donde nos habla de la metamoglobinemia. Vemos aquí a los bebés con las extremidades, con la coloración azul, se nota en la boca, pero además también tenemos que tomar en cuenta la biotransformación, es decir, de nitrato se transforma a nitrito, de nitrito a óxido nítrico y en el camino nitrosaminas y otros compuestos que son altamente oxidantes, altamente reactivos. Y además, pues tenemos también otros efectos tanto metabólicos, endocrinos y reproductivos. ¿Qué hemos hecho en el laboratorio, en nuestro grupo de trabajo? Aquí hemos realizado modelos, tanto estudios poblacionales, estudios experimentales en ratas. Más recientemente hemos entrado en el campo de la microbiota y aquí también tenemos un estudio con mujeres embarazadas en donde hemos tomado en cuenta pues la complejidad de la vía. Nosotros estamos aquí a nivel de los nitratos, pero los nitratos se metabolizan a nitritos, nitritos a óxido nítrico y cada una de estas moléculas tiene o puede tener un efecto diferente. Por eso ha sido tan difícil caracterizar cuáles son los riesgos, en qué condiciones y además en qué modelo. Uno de los estudios que tenemos es el que hizo Gandarilla Esparza en su doctorado. Con ella estudiamos mujeres que vivían aquí en la comarca lagunera, que tienen exposición crónica a nitratos a través del agua de bebida en estas dosis, de 2 a 15 miligramos litros de nitrógeno de nitrato, y encontramos que incrementa la methemoglobina
encontramos alteraciones metabólicas, encontramos daño genotóxico y también encontramos una alta proporción, una alta prevalencia de hipotiroidismo subclínico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después también? Como ya sabíamos esto y además estaba documentado en la literatura, hicimos un estudio in vitro, es decir, tomamos muestras de sangre de algunos donadores sanos, utilizamos una muestra de sangre para inducir metahemoglobinemia in vitro, expusimos a nitrato, a nitrito, y vemos aquí claramente cómo se ve la coloración, el cambio de coloración. Una metahemoglobinemia o una metahemoglobina es más oscura y no puede transportar el oxígeno, por lo tanto, la vemos más oscura. Y cuando llegamos a niveles de metahemoglobina más altos, vemos cómo empiezan algunos efectos. Aquí estaba la cianosis, la coloración azul, pero conforme vamos aumentando, disnea, palpitaciones, convulsiones, después de 70% llega la hipoxia severa, incluso la muerte. Pero además, ¿qué veíamos? Que purificamos linfocitos, células mononucleares y las expusimos in vitro y veíamos que hay varias cosas. Células trinucleadas, tetranucleadas, micronúcleos, puentes, gemas, apoptosis, necrosis. Entonces vimos que la dosis, también la exposición estaba causando todos estos efectos en un modelo in vitro. Ya mencionaba que cada uno tiene un efecto diferente. En el caso del nitrato, la molécula sin metabolizar tiene como blanco, entre otros, la glándula tiroides. En la glándula tiroides interfiere con la captación de yodo y de esa manera pues ya no permite la entrada del yodo, ya la tiroglobulina no se yoda y entonces ya no se producen hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues viene un hipotiroidismo que tiene todas estas complicaciones: depresión, infertilidad, dificultad para bajar de peso, sensación de frío, alteraciones metabólicas y caída de cabello, piel reseca, entre otras. De todos estos hallazgos y como todo esto venía de las observaciones que hicimos en las mujeres en el primer estudio, regresamos a platicar con ellas y aquí pasó algo interesante. Las mismas mujeres nos decían: oiga, es que en mi familia mi mamá también tiene hipotiroidismo, mis hijos también, mis familiares. Entonces, de la misma inquietud de la población, regresamos a muestrear, hicimos árboles genealógicos, incluimos un factor genético para hipotiroidismo, uno de los más comunes, y encontramos cosas interesantes. El caso índice era la madre, aquí está, y tenía hipotiroidismo. En este caso en particular, vean, 3 hijos, 2 hijas, 10, 22 años y 24, y los 3 con hipotiroidismo. Ninguno con genotipo de riesgo. Siguiente. Aquí tenemos el caso índice la madre, aquí está con hipotiroidismo, pero aquí vemos que ambos padres, mamá de 59 años, padre de 66 años, ambos con hipotiroidismo. En este estudio veíamos que el factor ambiental era muy importante y por eso el siguiente estudio se dedicó a verificar o a estudiar qué pasaba con la salud materna. Finalmente, los nitratos pues pueden pasar por barrera placentaria y pueden llegar al bebé generando pues los efectos que ya la literatura nos estaba mencionando, muchas veces con inconsistencias, pero pues habría que revisar los datos y analizar los datos de una forma más completa, vamos a llamarlo así. Encontramos en estas mujeres que el 72% tuvieron un embarazo a término, 18% embarazo pretérmino, el 8.5% tenían hipotiroidismo y 1.5 hipotiroidismo más embarazo pretérmino. En las hipotiroideas, pues vimos que los niveles de TSH estaban aumentadas, pero además había metahemoglobinemia, aumento del TSH, sus hijos tuvieron bajo peso al nacer y había estrés oxidante, que lo veíamos aquí. Estos son tejidos de placenta, entre más oscuro hay más estrés nitrosante. Luego, con estas mismas poblaciones, como ya también nos empezaron a platicar, la microbiota está teniendo un papel muy importante. Ahí lo veíamos en el ambiente, pero aquí
lo queríamos ver en las personas. La primera reducción de nitrato a nitrito a óxido nítrico ocurre en la cavidad oral. Aquí el doctor Alberto González Zamora, él empezó a estudiar la composición de la microbiota oral de estas comunidades y encontramos algo interesante. Mapeamos estas comunidades, encontramos que había obesidad, diabetes, hipertensión y además hipotiroidismo, que ya sabíamos. Lo vemos aquí en sus parámetros metabólicos alterados. Y aquí viene algo interesante. Cuando vemos las especies por localidad, pues vemos que hay una composición de la microbiota. Cuando la vemos por enfermedad, si tienen diabetes, hipotiroidismo, hipertensión, obesidad o no tienen ninguna enfermedad, también hay una distribución particular, cambia. Y esto es muy interesante porque aquí vemos algunos géneros bacterianos, algunas especies que son bacterias que metabolizan el nitrato con mucha eficiencia. Finalmente, en los modelos experimentales, porque eso es lo que vemos en hallazgos epidemiológicos, pero en el modelo experimental tenemos estudios en ratas, tanto machos como hembras, tomamos en cuenta toda la vía metabólica y este modelo que fue en ratas macho, pues ahí están las ratas con hipoxia, con metemoglobina. Tenían daño hepático, estrés nitrosante. Entre más oscuro esté, más estrés nitrosativo hay. Y esto es hígado. En las ratas hembra, también daño a nivel hepático y aquí están los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos que están alterados y por lo tanto la síntesis de hormonas tiroidea está comprometida en las ratas hembra. Aquí también vemos las señales de estrés nitrosativo. Bien, a manera de conclusión, ¿qué encontramos? ¿Qué sabemos? Pues hay muchos efectos adversos que vimos en los humanos, que tenemos en los modelos epidemiológicos, que la literatura también lo reporta y los pudimos encontrar en los modelos animales que ya son controlados. Entonces, los nitratos nos generan efectos sanguíneos, el clásico es la metamoglobinemia, daño genotóxico, alteraciones tiroideas, estrés oxidante, el daño genotóxico aquí está, y todas estas alteraciones metabólicas. Seguimos aportando datos. Este esquema en donde hay varias fuentes, hay diferentes modelos de estudios, diferentes salidas para cada uno de estos productos metabólicos que nos llevan a diferentes enfermedades. Seguimos aportando evidencias para pues tratar de explicar cómo estos nitratos y toda su biotransformación generan daños a la salud. Y pues con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rebeca Pérez. Pues sin duda, muy ilustrativo lo que nos está mostrando. Entonces, agradecemos profundamente a nuestras participantes, la doctora Cristina Cier, la doctora Beatriz Rocha y la doctora Rebeca Pérez Morales, por compartirnos su experiencia, conocimientos y reflexiones en torno a la presencia de nitratos en el agua, desde una mirada reflexiva, crítica y con un compromiso claro hacia la salud pública y mental. Les pido a todas ellas que por favor enciendan su cámara. Vamos a abrir el espacio para que ustedes participen. De manera que si tienen preguntas, dudas o comentarios, este es el momento para compartir este espacio. Los escuchamos. Le pido también a la doctora Astrid Schissman, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, que nos ayude con las preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias por sus presentaciones muy interesantes para analizar esta problemática y abrimos el espacio para preguntas. Si quieren, si alguien quiere intervenir, hablar, puede abrir su micrófono o también pueden escribir aquí en el chat si tienen alguna pregunta o comentario también. A ver si alcancé a escuchar. Preguntaba acerca de la importancia de los fluoruros o de otros contaminantes en el agua. ¿Sí? Sí, cuando sucede la coexposición, por ejemplo, a nitrato y a algún otro contaminante, como por ejemplo fluoruro. Hablo del caso de la comarca lagunera.
Aquí se ha centrado mucho la investigación en fluoruros, en arsénico, por ejemplo, ahí el doctor Gonzalo. Hay metales pesados que también están alcanzando los mantos acuíferos. Y así como yo hablaba de la suma de ingestas de productos y de alimentos que tienen nitratos, también podemos hablar de la suma de contaminantes en el agua potable. Y aquí, justamente en la comarca lagunera, yo creo que eso fue lo que pasó. Nos preocupamos demasiado por el arsénico, por el plomo, porque son problemáticas muy importantes y son muchas veces más tóxicos que los nitratos. Pero por aquí había otro problema emergiendo. Entonces, muchos de estos contaminantes tienen mecanismos similares de inducir estrés oxidante, de generar algún efecto tóxico a nivel sanguíneo, hepático, renal, pero el resultado es el mismo, estrés oxidante, muerte de la célula por necrosis y por lo tanto el establecimiento de una enfermedad que depende de cada contaminante, con límites más bajitos alcanzas más rápido el efecto no deseado. Entonces, sí hay mucha mezcla de contaminantes en el agua potable. Muy bien, tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué acciones se pueden tomar para las comunidades rurales si se detectan estos niveles elevados de nitratos en sus aguas de consumo o recomendaciones? Bueno, aquí una de las recomendaciones serían, pues son comunidades rurales donde a veces, digamos, estamos hablando que no se tiene acceso a la tecnología como pudiéramos decir, un ósmosis inversa, ¿no? Que pongan en sus casas porque es lo que lo remueve. Entre las tecnologías más recomendadas para la remoción de nitratos está la ósmosis inversa, el intercambio iónico y los filtros biológicos de bacterias nitrificadoras. Pero, pues, por ejemplo, aquí en el caso de Chihuahua, lo que ha hecho el gobierno es poner las plantas potabilizadoras precisamente en varias de las comunidades rurales, donde ya se han encontrado antecedentes de altos niveles de fluoruro y de arsénico. Entonces, bueno, pues por un precio muy accesible, creo que son, no sé, 5 pesos se llena su garrafón y pues la recomendación es de que consuman el agua de ahí, ya que no hay algún otro proceso en el cual se pueda filtrar o eliminar los nitratos, ¿no? Aquí hablo también del caso de Chihuahua, sí hay bastantes plantas y hay bastantes empresas, pues, por decirlo así, que se dedican a poner lo que son las pequeñas potabilizadoras y pues hacer el esfuerzo, porque a veces, ahorita yo les presenté el caso de la ciudad, ¿no? Dentro de, pues es la capital y desafortunadamente, pues no, mucha gente no tiene el hábito, la conciencia de tomar el agua del garrafón. Entonces dicen, bueno, pues el agua de la llave se supone que está en óptimas condiciones y así me la voy a tomar. Entonces, tratar de verla la manera de evitar lo más posible el riesgo. Entonces, pues ya ahorita creo que en estos tiempos, como ha ido aumentando la contaminación y la sobreexplotación, creo que sí todos debemos de tomar agua de una fuente segura, que nosotros nos aseguremos de que pase por un tratamiento. Muchas gracias por la Gracias. respuesta. Sí, efectivamente hay que apoyar mucho también a las juntas municipales que les toca pues este tema, ¿no? De potabilizar el agua y muchas veces no tienen tantos recursos, entonces creo que sí es una estrategia muy importante estar pues apoyando y viendo que efectivamente se den estos, ¿no? Tratamientos para potabilizar. También nos escriben excelentes ponencias, muy enriquecedoras. ¿Podría volver a mencionar los límites permisibles de nitrato en agua potable establecidos en la norma? Muchas gracias. Creo que fue la doctora Rebeca, ¿no? Que traía sí. O no, o era la doctora Betty, perdón. Yo puse que, bueno, de acuerdo a la norma son 11 partes por millón, 11 miligramos por litro, pero es nitrato como nitrógeno.
11 partes por millón. Ese fue el que subió, ¿no? Que estaba en 10 y en la nueva norma subió a 11. Así es. Exacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Por acá algún otro comentario o alguna otra pregunta? Sí, gracias por sus presentaciones, todas excelentes. Una duda. Entiendo que los límites permisibles para nitratos en agua se han establecido a partir de ciertos desenlaces en salud. ¿Podrían precisar en qué efectos críticos se basaron estos niveles y si actualmente se están considerando otros desenlaces crónicos como cáncer gástrico o efectos cardiovasculares para una posible actualización de los límites? Es que justamente ese es el reto, porque la norma se basó en la metahemoglobina en infantes, como un efecto agudo. Entonces dijeron, a partir de 10 miligramos litro de nitrógeno de nitrato, hay metahemoglobinemias, se empiezan a ver azulitos, ya vimos por ahí que entre el 20 y 30% de metahemoglobina se empieza a notar en la piel, y eso fue lo único que utilizaron. Y actualmente estamos enfocados en generar evidencias para ver cuál es el límite mínimo, porque de acuerdo a los estudios que presenté, hay límites más abajo que se pueden asociar con otros efectos no agudos, sino subagudos, crónicos, pero durante muchos años. Yo comentaba que uno de los retos que tenemos es la complejidad de la vía, porque empezamos con nitrato, pero las bacterias y nuestro propio organismo lo metaboliza a nitrito. Nitrito es más tóxico y luego de nitrito a óxido nítrico. Y en el camino van saliendo muchas especies reactivas de nitrógeno y de oxígeno que empieza cada una a hacer su propio daño. Entonces, por eso tenemos un problema muy grande, nitrato a nivel endocrino, nitrito a nivel de hipoxia y sangre y luego estrés oxidante con todo lo demás. Entonces, está muy complicado porque sí debería de actualizarse la norma, pero pues necesitamos generar evidencias y tal vez hacer más ruido, ¿no? Para que volteen a ver qué tanto está ocasionando este contaminante. Muchas gracias por la respuesta y tenemos el comentario de que es muy importante el proceso de comunicación de riesgos y de promoción a la salud. Creo que ya llegamos al escenario de que las personas tienen que tomar agua purificada para estar sanas. La gente debe recibir la información en forma adecuada para utilizar agua purificada para beber y para cocinar, precisamente por la presencia de metales, metaloides y fluoruros también. Gracias. Sí, adelante, doctora Cristina, por favor. Sí, muchas gracias. Pues es precisamente ahí donde está ahorita la problemática, por un lado, de cuidar a la salud y por el otro lado, de estar en la posibilidad de abastecer de agua a la población. Y para los gobiernos, pues un límite bajo, muy estricto, que proteja todas las posibilidades en salud, pues significa tener que invertir muchísimo dinero en potabilizar el agua. Y entonces terminan en la controversia de me muero porque ya no tengo dinero y soy pobre o porque me cobran muy caro el agua, ¿no? Que me van a mandar para que cumpla con esta norma o estoy expuesto a un cierto riesgo de tener nitrato. Y yo entiendo que los gobiernos están entre la espada y la pared. O sea, el gobierno mexicano decidió subir los límites de 10 a 11, que es poquito, ¿no? Lo subió tantito, pero en muchos lugares, y esa era mi pregunta también cuando dije, ¿para qué se va a usar esa agua del manantial Cerro Colorado? Que en realidad pues sirve muy bien para limpieza, pero claramente no la debiéramos beber porque estamos expuestos no solo a una
concentración que ya está prácticamente en el límite. Ahí quiero mencionar, yo lo puse como nitrato, concentración de nitrato y no como nitrógeno en forma de nitrato, ¿no? Entonces, por eso conmigo decía 50 miligramos por litro de nitrato, que equivalen a 10 miligramos por litro de nitrógeno en forma de nitrato, ¿no? Y pues ahí está la controversia, o sea, un estado se puede permitir poner una norma más estricta solo si tiene las capacidades de cumplirla y de realmente mandar a la red de abastecimiento agua que cumpla con esa norma. Y si eso implica que entonces el costo del agua de suministro se eleve, o la subvención que se tenga que dar al líquido se incremente de tal manera que el gobierno eh, esté imposibilitado de brindar esa agua, pues entonces empieza el estira y afloja. Y pues sí es una cosa en donde tenemos que empezar a pensar, cada vez hay más acuíferos que no cumplen con estas normas, como bien mostraron las colegas, y pues ¿qué hacemos, no? Y la primera, claramente, es que el agua que bebamos la pasemos por un filtro que remueva los nitratos, y sí hay bastantes posibilidades de hacer desde tecnologías muy simples hasta muy complicadas para alcanzar esto, yo creo, ¿no? Y entonces, pues el agua que nos bebemos, de la que consumimos, pues es una fracción muy pequeña, ¿no? A la que sí tenemos claramente que someter a este tratamiento. Si por habitante consumimos 120 o 150 litros por día, supuestamente, pues de eso solo nos bebemos y cocinamos con, no sé, 5 o 7 litros, ¿no? Y la otra parte la usamos para el excusado y lavar y muchas otras actividades. Entonces sí, un agua cara, purificada hasta un nivel muy alto, pues no es la que tenemos que usar para el excusado, ¿no? Entonces eventualmente tenemos que empezar pues a protegernos de los elevados umbrales de ciertos compuestos en el agua que bebemos, con otras tecnologías de cómo usamos agua de la que podemos extraer de estos acuíferos que sí contienen ciertos contaminantes en traza. Pero es un tema muy, muy complicado, ¿no? Que implica una gestión y una comunicación muy amplia para que se logren todos los objetivos. Sí, exactamente. Acá también dicen que de acuerdo con lo que nos indica la doctora Cristina Sive, que efectivamente, ¿no? Sí, hay que pensar el uso que se le va a dar al agua y no pretender que a toda se le dé ese tratamiento y realmente especificar la que realmente va a ser para este uso de beber y de cocinar, ¿no? Que es la que debería de tener pues la mejor calidad y la otra agua, pues sí poder identificar los otros usos donde se podría estar empleando. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tienen algún otro comentario o alguna otra duda por acá. Súper, creo que Bueno, ya, quizás el doctor. comentario de ¿Sí? que claramente tenemos opciones para reducir la carga de nitrato que mandamos a los acuíferos, pero eso implica un mejor manejo de los agroecosistemas. Y que una parte súper importante es realmente ver cuál es la carga de nitrógeno que le vamos a aplicar y cómo la podemos dosificar. Si la dosificamos, como se hace cuando la aplicas con el riego, aumenta la eficiencia de absorción por el cultivo. Eh, en el mezquital, pues ahora la nueva planta le reduce la concentración de nitrógeno al agua, de tal manera que ahora ya nos estamos acercando a cargas
que equivaldrían a lo que requieren los cultivos y eventualmente se podría bajar esta pérdida, ¿no? del exceso. Y pues Beatriz Rocha mostró ejemplos de cultivos en Chihuahua en donde habría que empezar a pensar pues cómo se les está aplicando el nitrógeno y cómo se puede mejorar la eficiencia del nitrógeno para que empate con la necesidad del cultivo y no andemos mandando excesos al ambiente. Sí, muy importante, muchas gracias, porque bueno, hasta ahora pues es un uso pues en general indiscriminado de los fertilizantes, ¿no? Y que pues sí, que los entregan también como parte del programa de fertilizantes para el bienestar, sin tomar en cuenta pues todas estas, ¿no? características que se deberían de estar incluyendo, ¿no? Saber el riego, saber el cultivo y pues todas estas características para que se aplicara pues de la forma más racional y segura también. Sí, por favor, otra pregunta. ¿Quieres abrir? Sí. Hola, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitarlas. La verdad es que estuvo muy interesante. Pero a partir de me dejó girando la doctora Cristina, como siempre. No, lo que es que, o sea, lo que nos pasa siempre con ambiente, salud y toda esta parte es que estamos trabajando de manera sectorial y no nos damos cuenta que tenemos que regresar a esta parte como lo hicimos en el enfoque ecosistémico, ¿no? Hacer mesas donde estén sentados todos los tomadores de decisiones y que vea todo lo que está pasando alrededor y entonces tomar decisiones. Y eso es algo que sigue faltando, y ahí está el hueco que no hemos podido hacer llegar esta súplica a las autoridades y no podemos terminar con esta problemática. No sé, es reflexión. Gracias, Cristina, por ayudarme a sentirme más preocupada, pero creo que, o sea, es eso. Seguimos como en esa parte de trabajar cada quien por su lado y no hacer las cosas en conjunto. Muy cierto. Entonces, en ese esfuerzo estamos, ¿no? De reunir justo las diferentes perspectivas para tratar de ir, pues armando decisiones, ¿no? Que sean mucho más informadas, no solo por un sector, sino por los múltiples sectores y niveles involucrados, ¿no? Tenemos todavía una pregunta de si existe tecnología disponible para usar en domicilios y purificar el agua. Entonces, bueno, ya mencionaban algo, pero si quieren volver a especificar algo al respecto, por favor. Bueno, pues yo lo que recomendaría, dependiendo, ¿verdad?, del área. Por ejemplo, aquí en Chihuahua que tenemos altos niveles de fluoruro, de arsénico, ahorita estamos empezando con lo del nitrato a verde, que están por encima. El osmosis inversa, ¿sí? El osmosis inversa en tu casa es un equipo que va abajo de la tarja. Digamos que en costos es un poco elevado, pero creo que vale la pena la inversión porque te quitas el estar cargando garrafones, que a veces no sabes ni cómo los llenaron, que a veces entregas tú tu garrafón al camión que pasa y te dan otro. Realmente la garantía de saber que nosotros somos los únicos dueños, por decirlo así, del envase, que en ese envase no lo utilizaron para, no sé, agua de peces o cualquier otra cosa, ¿no? Y pues el ósmosis es una tecnología que está más probada para el rechazo de este tipo de moléculas. Por ejemplo, a nivel industrial, el ósmosis es bueno para remover los nitratos. Sin embargo, como es uno de los principales nutrientes y que promueve el crecimiento de algas, digamos, si lo utilizas para el agua residual, removerlo, te va a hacer un foul y te va a tapar la membrana y pues no va a ser tan redituable, pero para lo que se refiere a agua potable, en una casa yo creo que vale bastante la pena la inversión, ¿no?
porque luego vemos a lo mejor un filtro que, pues me venden uno aquí en un precio más barato y está, no sé, pero es de carbón o es puro filtro de sedimento. Realmente creo que también esa información es importante, ¿no? Saber cuál es el filtro que te conviene de acuerdo a tu problema, pero pues yo sí recomendaría un ósmosis por sí o sí no. Si no estamos seguros de la calidad de agua que estamos tomando, tener esa garantía en nuestra casa, porque pues no hay nada que valga más que nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien, pues creo que si ya no tenemos ahorita más comentarios o dudas, les agradecemos. Te cedo la palabra, doctora Luz María del Razo. Sí, muchas gracias. Pues no resta más que nuevamente agradecer profundamente la participación de nuestros ponentes, del público que aguantó más del tiempo que tradicionalmente dedicamos a estos seminarios, todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Este simposio pues, nos ha permitido reflexionar y reconocer las causas, efectos y los riesgos asociados a la presencia de nitrato en el agua, su importancia que debe tener en cuanto hablamos de salud pública y a la salud del ecosistema. Les agradecemos profundamente su participación, su atención y los invitamos a estar pendientes de las próximas actividades que estaremos organizando. Cuando tengamos la grabación de este seminario, con mucho gusto lo compartiremos y lo divulgaremos en nuestras redes sociales. Y pues muchísimas gracias y tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.